Este trabajo, bueno, como bien señaló Estela, se hace en el marco de la investigación de CONICET, pero también, en realidad, el disparador es una iniciativa del Institut Français en el 2011 para tratar de ponderar, investigar cómo funcionaba el programa de apoyo a la traducción, el Victorio Campo, que seguramente va a hablar Mateo más adelante. Así que empezamos con eso, hicimos en el 2011-2012 ese estudio, y después un proyecto de la Comisión Europea amplió eso a otras lenguas. Entonces empezamos a trabajar junto con Gustavo Sorá sobre la circulación, es decir, la traducción de ciencias sociales y humanas en Argentina en un periodo de 22 años, ¿no? De 1990 a 2011. ¿Sí? Empezamos con el francés, nos focalizamos en el francés, esto es entender, ahora voy a entrar en detalles, ¿no? Pero cuánto se traduce, qué editoriales, qué disciplinas, qué autores, quiénes son los traductores, de qué editoriales originales, ¿no? Pero al mismo tiempo nos veíamos en la necesidad de ampliar, para poder entender el francés, necesariamente teníamos que comparar con otras lenguas y ver, en definitiva, qué valor, qué fuerza tenían distintas lenguas, distintas disciplinas en la circulación de las ciencias sociales y humanas en Argentina. ¿Sí? Entonces, en la segunda parte, que es lo que voy a presentar ahora, lo ampliamos al alemán, inglés, italiano y portugués, ¿sí? Para el mismo periodo. Ahora, quisiera hacer una breve introducción señalando por qué una aproximación de esta clase. Porque habitualmente cuando se piensa por qué se traduce un libro, o sea, por qué se traducen los libros, pareciera que un libro se traduce porque hay una fuerza intrínseca a la idea. Uno le agarra un libro y dice, che, qué bueno que está este libro, que era obvio que tenía que ser traducido, ¿no? Entonces hacemos el camino inverso del análisis, claro, porque la idea es buena, los libros se traducen. Y no quiero decir que las ideas no tengan valor, pero si eso lo contrastamos con la cantidad de obras que se producen en un país, en una lengua, frente a lo que se traduce, es ínfimo, ¿sí? Realmente es muy poco lo que llega, en este caso al castellano y en este caso a la Argentina. Ahora, si lo ponemos sobre el fondo de la cantidad de otras lenguas y otros países, ¿sí? que producen, que son centros de producción intelectual, realmente es mucho más chico. Entonces la pregunta es, bueno, no se trata solamente de la idea. En todo caso, sí, tiene que ser un libro de cierta valía o un autor reconocido, pero hay otras condiciones que exceden claramente a esta mirada intelectualista, ¿sí? Que todo se reduce a que es una buena idea. Y eso es lo que nos interesaba analizar la serie de estructuras que condicionan y organizan las formas de circulación de los libros, en este caso Argentina, pero estamos dialogando con otros autores que hacen lo mismo. Entonces vamos comparando qué pasa en Francia, qué pasa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo primero que habría que decir es que los estudios sobre traducción a nivel global muestran que entre 1990 y 2010 más o menos, en todas las disciplinas, en todos los géneros, el inglés más o menos estuvo en un 60-65% de las traducciones a nivel global, es decir, desde esa lengua hacia otras, ¿sí? Es decir, el inglés es la lengua hipercentral, la que organiza el flujo de circulación de las ideas en términos de libros, ¿no? Y si vamos a los papers y revistas académicas, eso es mucho más. Pero si vamos a libros, ese es el fuerza del inglés. En segundo nivel vienen el francés y el alemán con alrededor del 10%. Después, lenguas semicentrales o semiperiféricas, si quieren, entre las cuales se encuentra el italiano, el castellano, que se mueve entre el 1 y el 3%. Y después, una periferia de lenguas que en el mundo se traducen menos del 1%. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos lo que pasa en Argentina, cómo funcionan los flujos, primero hay que ver que hay fuerzas globales que claramente nos exceden, ¿sí? Si uno puede, con alguna política pública, revertir eso, ir con el tiempo creciendo, pero lo cierto es que hay estructuras que tienen que ver con política, tienen que ver con economía, tienen que ver con una historia acumulada, una riqueza de ese país, etcétera, en términos culturales, que hace que esa lengua tenga para el mundo mayor prestigio, reputación, reconocimiento. Entonces, partimos primero de ese análisis. Por ejemplo, yo les doy un dato, si es que lo encuentro, para que vean la simetría de obras, ¿no? A ver si lo encuentro. Bueno, entre 2003 y 2011, los sellos argentinos publicaron 943 títulos de autores franceses.
podemos ver año por año qué pasó, pero lo cierto es que hay un patrón, una regularidad. En ciencias sociales y humanas, ¿no? Frente a solamente 5 traducciones de autores argentinos en Francia. Digo, si vamos a hablar de asimetría, estos son los términos, digamos, en los que se mueve. Frente a un patrón coherente y constante de traducción del francés, que es la lengua más traducida, ya vamos a ver. En el caso argentino, podríamos ampliarlo al resto de la lengua española, pero vimos que no llega al 3% en el mundo, con lo cual ni siquiera España tiene mayor incidencia en Francia, ¿no? Entonces vemos que la posibilidad que tiene un argentino de ser publicado en Francia es más bien azarosa. ¿Sí? Es algún contacto personal, estudió ahí, conoce, no sé qué. Tiene más que ver con esa clase de relaciones que con un patrón constante de traducción. Pero bueno, más allá de eso, digo, no quiero ser pesimista ni mucho menos, simplemente marcar que hay un cuadro en el cual nos movemos, hay una estructura global en la cual nos movemos. También hay dimensión económica. Vamos a pasar a los gráficos porque se me acaba el tiempo. Está en inglés porque esto lo presentamos hace poco con Gustavo Sorá en un congreso, entonces usé algunas filminas de ahí. Como ven, el francés, más que en Argentina, ¿no? Más que duplica el inglés. ¿Sí? Esto es absolutamente excepcional. Digo, por ahí podemos encontrar algún país, creo que Corea, no sé, Mateo, vos sabrás. Pero creo que ya casi no pasa en el mundo, digamos. Esta es una variante argentina. Vemos en otras, por ejemplo, en otras áreas, por ejemplo, en el 2009, pongo una fecha, un año cualquiera. En el 2009, en Argentina, de las traducciones que hubo, el 51% de todas las disciplinas, todos los géneros, 51% vinieron del inglés, contra solamente 15% del francés en general. Pero si vamos a ciencias sociales y humanas, vemos que eso se revierte, ¿sí? Que el francés duplica al inglés. Y esto, cuando nosotros lo presentamos en distintos países, de reuniones, lo ven como, bueno, ¿qué pasa en Argentina, ¿no? ¿Por qué siguen obsesionados con el francés? Y digo obsesionados, y también está la cuestión del psicoanálisis, ahí no es menor, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el inglés, como ustedes pueden ver, muy cercano está el alemán, el italiano, etcétera, el portugués es muy poquito. Esto en términos porcentuales, el francés el 45% frente al 21% del inglés. ¿Sí? Ahí no estoy contando reimpresiones, reediciones, ¿no? Solamente las primeras ediciones. Esto por año, no los voy a aburrir con esto, lo cierto que quiero mostrar es que esta columna es la cantidad de títulos publicados en el país año a año, y la otra columna, la columna de su derecha, es la cantidad de traducciones, ¿sí? Por año. Entonces, pero si lo ponemos en un gráfico, en términos porcentuales, vemos que más o menos acompaña, es decir, la cantidad de traducciones acompaña a la lógica del mercado. Es decir, que en la medida que el mercado funciona, siempre hay una cuota reservada a traducción. Argentina es un país fuertemente traductor. ¿Sí? No estoy diciendo nada nuevo a ustedes particularmente, pero si lo vemos históricamente, hay una tradición fuerte y en la medida en que hay recursos para publicar, se traduce. ¿Sí? Entonces, el primer factor es el de economía. Bueno, esto no los voy a aburrir con esto. Básicamente, cómo son las relaciones por lengua. ¿Sí? Vemos que el francés, salvo creo que en el 92, donde apenas el alemán lo supera, en todos los años el francés es mayor. En cambio, con el inglés y el alemán tenemos años en que van variando. Este es un dato importante. El periodo de producción de los autores. ¿Sí? Los clásicos son autores que publicaron en el siglo XIX. ¿Sí? Los modernos son en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Cuya obra principal está en la primera mitad del siglo XX, y más o menos del 50, yo no me acuerdo exactamente cuándo hicimos la fecha de corte, pero 50, 55 en adelante son los contemporáneos. Es decir, ¿por qué es importante esto? Porque muestra que la edición argentina está muy atenta a la producción contemporánea. ¿Sí? Está muy atenta a qué está pasando en los principales centros intelectuales para publicar. Y que una parte de sus catálogos de las ciencias sociales y humanas se nutre de eso. Estoy más o menos. Bueno. Ahora, este otro gráfico, dividido por lengua y en términos porcentuales, es bien interesante por lo siguiente. Vemos que en los idiomas más traducidos,
siempre hay una cuota importante de clásicos y modernos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da prestigio, reputación, valor a una lengua. Es decir, si pensamos en el francés, vemos que vamos a encontrar traducciones y retraducciones de Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, ¿no? Que hacen que uno, aun cuando no los haya leído, tiene una idea de que esa lengua produjo algo importante en algún momento. ¿Sí? Incluso en sociología, Durkheim, ¿no? Que se traduce mucho. En alemán podríamos hablar de Kant o de Freud. ¿Sí? Entonces son lenguas que, de vuelta, en la representación, ¿sí?, de editores, de intelectuales, de académicos, incluso digo, del público común y corriente, hay una idea de que esa lengua tiene un valor. ¿Sí? Y eso es lo que hace que, de entre la cantidad de lenguas que uno puede elegir, inmediatamente vaya primero a buscar eso. Me acuerdo hablando con un editor argentino, decía, si yo tengo un filósofo alemán y un filósofo húngaro, no puedo leer a ninguno, voy a ir al filósofo alemán. ¿Sí? Porque supongo que el filósofo alemán está produciendo algo mejor que el húngaro. Voy a ahorrar energía ahí, digamos. ¿Por qué? Porque la idea es que las lenguas también, hay una acumulación, hay un capital intelectual, ¿sí? Como diría Pascal Casanova, hay un capital literario, una literariedad en esa lengua que hace que tenga más valor que otras, ¿no? En el caso del portugués es interesante, acá está en términos porcentuales, con lo cual que parece como si todos publicaran lo mismo, pero el inglés del portugués se produce muy poquito, y vemos que prácticamente no hay clásicos ni modernos. Es decir, una lengua que a los ojos de los editores tiene muy poca reputación intelectual. ¿Sí? Y el alemán es interesante porque pareciera que tiene más pasado que presente. Es una lengua donde se recurre mucho más a los contemporáneos, perdón, los modernos o los clásicos que a los contemporáneos. En términos de disciplinas, pusimos psi, porque en realidad sería culturas psi o saber psi, donde está psicoanálisis, psiquiatría y psicología. Pero fundamentalmente se trata de psicoanálisis, ¿no? En el caso argentino. Bueno, la primera filosofía, después psicoanálisis, historia, sociología. Y ahí tenemos un porcentaje importante de los que traduce. Y después vemos el resto de las disciplinas. Hay una cosa importante que no mencioné y no puedo profundizar por una cuestión de tiempo, pero está para pensar Argentina o para pensar lo que se traduce y publica en Argentina, necesariamente tenemos que situar a Argentina en esta geografía hispanoamericana. Es decir, no porque yo te doy estos datos significa que es lo único que se lea en Argentina. ¿Sí? Evidentemente acá circula el libro de España, de México, ¿sí?, y de Colombia. Y lo mismo que Argentina. Argentina no solamente publica para el mercado local, ¿sí?, pero sí fundamentalmente para el mercado local. Y esto es importante. Incluso las editoriales que más exportan alrededor del 40% de su catálogo, ¿sí?, perdón, de su facturación es afuera. ¿Sí? Es decir, que cuando tienen que elegir un libro, cuando tienen que comprar un derecho, primero están pensando en el mercado local y en segunda instancia en otros mercados. Eso tiene que ver, podríamos de vuelta profundizar muchísimo, sobre la lógica de circulación de los libros a escala hispanoamericana, y todos los problemas políticos, arancelarios, económicos, etcétera, y logísticos que dificultan eso. 3 minutos. Ok, cierro. Bueno, acá vamos por disciplina y vemos que a medida que nos metemos y ponemos el foco sobre cada disciplina, hay una variante en función de qué buscan los editores de cada lengua. En este caso, el francés vemos que domina el psicoanálisis, seguido la filosofía. ¿Sí? Pero la filosofía va a ser prácticamente la dominante en el resto de las lenguas. ¿Sí? No tengo mucho tiempo. Aquí vemos los autores más traducidos, que en realidad es indicativo. ¿Sí? Podemos de vuelta complejizar esto. Si vemos los orígenes, vemos la fuerza del francés, ¿sí? Porque en el francés, y eso lo hemos detectado, importa mucho el autor y la obra de autor. Frente al inglés, donde se suelen encontrar autores más sueltos, digamos, en el francés en los editores que publican en francés, hay una preocupación por la construcción del autor, de instalar un autor a partir de su obra. Y después de su obra, toda la constelación de autores que dialogan con él. Entonces, en la construcción de los catálogos de aquellas editoriales más especializadas hay una preocupación de construir constelaciones teóricas. Voy muy rápido porque bueno, esto es francés y después alemán. Estas son las editoriales. Entonces, Paidós, Nueva Visión, Amor Ortu, bueno, etcétera, etcétera. Después, si quieren, vuelvo sobre los gráficos en las preguntas, si es que hay. Y este gráfico lo que hace es ordenar la relación francés e inglés. Solamente tomamos dos lenguas y
y buscamos proporcionalmente cómo se componen los catálogos de traducción, ¿sí? Para ver qué aparecía ahí. Y ahí surge rápidamente una clave burdiana de análisis, que es, del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos el polo de las editoriales más especializadas, tendencialmente, no es que todas lo sean. Y en el polo de la derecha, aquellas editoriales más generalistas y más comerciales. Es decir, aquellas editoriales más especializadas en ciencias sociales y humanas, más reconocidas por los propios académicos, como aquellas que forman el repertorio bibliográfico que uno lee, construyen un catálogo fundamentalmente del francés. Y aquellas más generalistas, del inglés, ¿sí? Esto, de vuelta, insisto, no tiene nada que ver con algo intrínseco de la producción intelectual de esos países. Es cómo funcionan las lógicas de producción editorial de Argentina, ¿sí? Cómo los editores argentinos leen, descifran al mundo de la producción intelectual. Bueno, y esto, solamente los últimos dos gráficos para cerrar. Con esto queremos mostrar otro nivel de análisis, ¿sí? Que ya no es el económico, ni es la estructura de funcionamiento del campo editorial argentino, sino la importancia que tienen la intervención político-estatal, ¿sí? El francés no se reduce, la explicación de por qué el francés es fuerte en Argentina no se reduce a la importancia que tiene el programa Victorio Campo y todos los otros subsidios y apoyo, pero sí es muy importante. Es decir, es muy importante ¿por qué? Porque está hace mucho tiempo y es muy importante porque tiene buenos recursos. Entonces, cuando entrevistamos a los editores, todos nos dicen, sí, puedo aplicar o no, depende si el libro amerita, pero lo cierto es que sé que va a estar. Entonces eso facilita la idea de ir a buscar catálogos franceses. Bueno, corto acá y después en todo caso vuelvo más adelante. Gracias. Seguimos con Alejandro González, sociólogo y traductor literario de ruso. Coordina el programa Interpress en la Universidad Nacional de San Martín. Va a hablar específicamente sobre este programa. Así que bueno, nada. Gracias. Acá me siento más cómodo así. No, ahí va mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la ATI por la invitación. Voy a ser muy breve porque básicamente voy a presentar lo que es el programa Interpress. En realidad, el nombre que pusimos, que es latín, es la antigua palabra para traductor, anterior a la palabra traductor. Por una cuestión de los medios de prensa, suele ser leída como Interpress. Pareciera una agencia de prensa, ¿no? Me sale así porque lo pronuncio en francés. Ah, bueno. Bueno, esa es una causa muy culta, ¿sí? Pero mucha gente dice Interpress, pareciera que bueno, es una agencia de prensa. No, tampoco somos una agencia de traducción. Interpress, estamos rescatando una antigua palabra latina. Bueno, brevemente cuento cómo surge el proyecto, que es muy nuevito, por eso las cosas están más puestas en el futuro que en el pasado. En realidad, en la Universidad de San Martín, ya hacía tiempo que una de las personas con las que coordinamos el programa, que es Laura Carugati, traductora de alemán, seguramente muchos la conocen, había detectado que había una experiencia muy rica de traducción en la universidad, que había gente que se dedicaba a la traducción y no estaba nucleada. Es una cosa que suele pasar en las universidades públicas, como en toda organización pública, hay muchos sectores por ahí y falta esa coordinación o levantar un poco la cabeza y ver qué están haciendo en la sala de al lado. En su momento, cuando Laura planteó eso, bueno, hubo un primer intento que por lo que sé no prosperó, pero bueno, hace 2 años yo conocí personalmente a Carlos Ruta, el rector de la universidad, se interesó en mi trabajo y un poco, bueno, eso fue el disparador para retomar ese proyecto y darle una entidad a lo que se está haciendo en traducción en la Universidad de San Martín. Bien, básicamente la experiencia que hay viene por el lado de la carrera de filosofía en la Universidad de San Martín. Hay talleres, hay 2 tipos de talleres. Están los talleres que son de aprendizaje de lengua clásica, se aprende traduciendo texto, se aprende una lengua traduciendo un texto, eso funciona con griego, con latín y con alemán. Y luego hay talleres para los que desean continuar, donde ya directamente se aborda la traducción, ¿sí? La traducción de textos con la idea de publicarlos. A través de la editorial UNSAM Edita o a través de alguna otra
que especializada en filosofía. Entonces, al día de hoy lo que tenemos hay 4 talleres trabajando, hay un taller de traducción de griego clásico, que es de la Escuela de Humanidades. Ahí, bueno, los integrantes, nombro algunos, Mariana Gardela y Ariel Vecchio son los que coordinan. Bueno, Lucas Donegan, Alejandro Gutiérrez, Nicolás Ricci y Lucas Valle. Ellos ya en griego han traducido un diálogo que pertenece al corpus de diálogos platónicos, apócrifos y espurios, y la traducción ya está en prensa en la editorial Teseo. No han definido aún con qué van a continuar este año, pero aparentemente va a ser algún otro diálogo de ese corpus. El taller de latín, traducción de latín medieval, el docente responsable es Gustavo Fernández Walker, que este viernes aprovecho para invitarlos a una charla que va a tener con Carlos Fortea en la biblioteca del Instituto Goethe. Carolina Durán es adscripta y David Rivero también participa. El taller de latín han traducido un texto de Andreas Capellanus de Amore, acerca del amor. Algunos de los que participan en el taller de latín sí publicaron algunos artículos relacionados con el trabajo de esa traducción en la revista Simploqué, una revista de filosofía de la carrera de filosofía de la Universidad de San Martín. Luego, el taller más activo, quizás porque es el que más tiempo viene trabajando, es el que coordina Laura Carugati, que es el taller de textos filosóficos y literarios en lengua alemana, que sí ya tienen bastante producción. De hecho, han publicado el libro de Uwe Timm, Del principio del fin, sobre la legalidad del mundo, que fue subsidiado por el Instituto Goethe, y pronto Eterna Cadencia, no sé si habrá llegado para la Feria del Libro, me parece que no, van a publicar un texto de Teodor Adorno, La ontología y dialéctica. También han traducido de Uwe Timm 2 textos, uno que está en imprenta, El mito, otro que está en proceso, Elogio a la lengua alemana, y hay traducido algunas obras o fragmentos de obras que no han sido publicadas, pero están ahí como corpus. Y el más reciente es el taller de francés, traducción de textos filosóficos en lengua francesa, que lo coordina Santiago González Casares y Carolina Freda. No tengo al día de hoy la información cuál es el autor, estaban definiendo cuál iba a ser el texto que iban a trabajar este año. Pero bueno, hoy son las 4 lenguas de filosofía, básicamente, no es casual, ¿no? Si el proyecto surge de la carrera de filosofía, es lógico que las lenguas sean griego, latín, alemán y francés. Pues, veremos. La idea es, en un futuro, cuando crezca un poco más la carrera de letras de la UNSAM, articular algún taller de traducción de textos literarios o poéticos, bueno, no solo filosofía, sino y también ahí darle cabida a otros textos que quizás no son tan ricos en producción filosófica, o por la tradición argentina, como acaba de señalar Alejandro, pero bueno, a ver, italiano, portugués, básicamente serían esas, sobre todo el inglés, ¿no? La lengua que está ahí, que en filosofía quizás no es tan productiva como otras. Bien, esto es como el aviso, lo que estamos haciendo. La idea del programa es articular estos talleres que, como decías, cada uno estaba trabajando como en su lugar, bueno, que haya una articulación y hacer actividades de lo que se llamaría extensión en el ámbito universitario. Un poco es esto que estoy haciendo yo aquí, ¿sí? Salir a la comunidad, difundir y organizar actividades. Por ahora nos está saliendo organizar una actividad mensual con algún especialista, que aquí sí ya no necesariamente filosofía, ya lo abrimos a todos los ámbitos del conocimiento. Actividades que sirvan para adentro y para afuera. Para adentro a los estudiantes de UNSAM, de filosofía o de letras o de sociología, que estén interesados en la traducción, que escuchen a esos especialistas, y también actividades hacia afuera, ¿no? Que también donde se difunda lo que está haciendo la UNSAM. Buscar la idea es ese feedback, ¿no? Entre la universidad y la comunidad. Ahora la próxima actividad que vamos a tener, bueno, en el stand de UNSAM vamos a hacer una actividad el 5 de mayo. Tenemos una página en Facebook, por ahora es lo que tenemos. Pronto vamos a tener la página en la UNSAM, están haciendo el diseño. Busquen Facebook Interpres, van a aparecer ahí, den me gusta, por favor. ¿Sí? Pero bueno, ahí van a ir siguiendo, si dan ese me gusta ya saben, ¿no? Les van a ir apareciendo qué actividades vamos a hacer. Estamos bastante activos. Bueno, este viernes organizamos la charla con Carlos Fortea, junto con el Instituto Goethe. El 5 de mayo organizamos una charla de
no me acuerdo el apellido, me acuerdo el apellido y no el nombre, Cordero, filósofo, Néstor Cordero, gracias, gracias, que va a dar una charla sobre la traducción de términos griegos al castellano. Eso va a ser en la Universidad de San Martín. Destierro un mito. Cuando se dice Universidad del Conurbano parece que es en el lejano oeste. La Universidad de San Martín está a 10 cuadras de la General Paz. Es como ir a Tecnópolis. Un poquito más a la izquierda, unas 25 cuadras, un poquito más a la izquierda. ¿Sí? O sea, Constituyentes o Avenida San Martín, 10 cuadras, preguntan y llegan. ¿Sí? Es muy lindo el campus, es imposible no llegar, así que no es, acérquense a la UNSAM, es muy lindo el campus y no es lejos. Bien. Bueno, para junio tenemos una actividad con Paula Pico Estrada, que va a hablar sobre la traducción de textos filosóficos en el ámbito editorial. Y tenemos, bueno, ya estamos programando ya las actividades del segundo semestre. Lo último con lo que quería cerrar es que es una experiencia, ustedes conocen más el paño propiamente de la traducción, de los centros de formación en traducción, pero una cosa que estamos viendo es que parece muy frecuente la experiencia de los alumnos participan, aprenden una lengua, traducen y participan de todo el proceso de edición de un libro, de principio a fin. Y el nombre lo estampan en un libro. O sea, eso tiene un resultado. Aparte de lo que es el conocimiento de la UNSAM, acreditado por la UNSAM, lo que está es también un producto concreto que está en el mercado. ¿Sí? Que es una traducción colectiva, pero que está en las librerías, se puede conseguir. Lo cual a futuro, para los que se quieran dedicar de lleno a la traducción, o que no sea solo un capítulo en su vida, bueno, tienen un antecedente importante, ¿no? Sabemos que las editoriales, uno manda el currículum y la pregunta es, ¿y vos quién sos? ¿Y vos qué hiciste? ¿Sí? Los diplomas no es el diploma lo que impacta un editor. Es, bueno, a ver, mostrame, ¿qué tenés hecho? Ahí está un chico de 25, 26 años que termina una carrera, lo deja, ¿no? Desamparado. Estas experiencias por lo menos le van a dar a estas personas, bueno, ¿vos qué hiciste? Yo hice esto. ¿Sí? Ya tengo 2 libros publicados en una editorial universitaria, participé, sé cómo se hace un trabajo de un libro, toda la experiencia de consensuar la traducción, guiados por el coordinador, luego enviar eso a la editorial, que eso vuelva con comentarios del corrector, y donde uno creía que ya estaba todo resuelto, resulta que no, que hay que volver a discutir, que hay cosas que no están claras. Todo ese proceso hasta finalmente, bueno, la prueba de galeras, la ansiedad de enviar esas pruebas de galeras a la editorial y preguntar cuándo sale y cuándo sale, y finalmente que el libro esté en la calle, ¿no? Eso me parece que es no sé si en Argentina hay muchas experiencias tan integrales del proceso de aprendizaje de lengua, una iniciación en los problemas de traducción, la experiencia colectiva de trabajar en grupo textos, ¿sí? Eso yo creo que se aprende mucho, sobre todo a bajar el ego, decir esto como digo yo, no, hay otra opinión y quizás es mejor y suele ser mejor y mejor que sea mejor. Y bueno, y después esto que digo, ¿no? Ya lo dije varias veces, el hecho de llegar a tener un fruto del trabajo. Bueno, esto es en principio hoy Interpres. La idea es seguir, ya digo, seguir produciendo, seguir trabajando. Básicamente hoy la editorial por la que estamos vehiculizando estas experiencias es la editorial universitaria, ¿no? UNSAM Edita. También invito a ver el stand de la UNSAM. Suele ser muy bueno cada año. Bueno, eso es todo. Gracias, Alejandro. Damos la voz a Mateo Shapire. Es adjunto para la promoción del libro francés en el Institut Français d'Argentine. También es traductor y docente de lengua y literatura. Y bueno, nos va a hablar en esta ocasión de todo lo que está haciendo el Instituto Francés por la difusión de la literatura y del pensamiento francés en la Argentina. Hola, quiero empezar volviendo un poco a algo que dijo Alejandro Duhovne, que es un poco una incógnita, un misterio argentino que creo que él con Gustavo Sora intentan descifrar, que es el porqué del éxito del libro francés en Argentina. Es decir, por qué esos gráficos donde es el sueño francés, es decir, ganarle a lo anglosajón con barras muy claras. Bueno, ese sueño es realidad en Argentina. Argentina es
en Latinoamérica el primer país para el libro francés en ciencias humanas y sociales. Es decir, que primero está España. Cuando decimos el primer libro, ¿qué significa? Es decir, mayor venta de derechos de Francia a un país. Y segundo, mayor cantidad de libros editados. El número 3 es México. Después hay una configuración un poco particular porque dos de las editoriales más importantes en este supergénero paraguas son Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI, que son mexicano-argentinas, de alguna manera, lo cual vuelve un poco compleja la división. Que no tiene por qué ser tal, porque de todas maneras los libros argentinos se distribuyen en América Latina y en España. Pero el por qué, digamos, hay un montón de elementos que aportan a esta pregunta, un esbozo de respuesta. El psicoanálisis, digamos, la tradición muy anclada del psicoanálisis freudiano, lacaniano, milleriano y todas las escuelas rivales. El estructuralismo, el hecho de que este pensamiento se arraigó y desarrolló nuevas raíces y nuevas interpretaciones acá. El postestructuralismo, la francofilia argentina, digamos, que en la edición puede datar a Victorio Campo, pero también puede remontarse a Sarmiento. Quizás lo más importante para marcar en este reparto o en este ranking es una suerte de desproporción. El libro argentino, el libro francés que se recibe en Argentina es el de ciencias humanas y sociales. La literatura, en un sentido nuevamente amplio, la detiene España, esencialmente con Anagrama, Salamandra o otras caras de otros grupos. Entonces hay una desproporción que juega muy a favor de las ciencias sociales y humanas y que hace que, por ejemplo, un editor me contaba un día que edita El ser y la nada de Sartre, que en Argentina se cansa de venderlo. Recuerdo, es un libro muy arduo, pero que en España no lo encuentra en librerías. Es decir, el país vecino no tiene uno de los libros más importantes del existencialismo en general en los escaparates. Entonces, quizás es difícil encontrar una respuesta, pero podemos observar algunos elementos que permiten garantizar su perenidad. Uno de ellos, Alejandro lo subrayó, es el programa Victorio Campo. ¿Qué es este programa? Es un programa que tiene 33 años y que ayuda a las editoriales argentinas a editar libros franceses, es decir, de editoriales francesas o de autores franceses en otras editoriales. Es un programa que se divide en dos. Por un lado hay una ayuda a la cesión de derechos, es decir, le permite a la editorial argentina que Francia costee el monto del anticipo, es decir, que la editorial argentina no tenga que pagar el anticipo de una edición de un libro, que suele ser un primer paso costoso. Y segundo, hay una ayuda a la producción. Acá quiero aclarar una especie de malentendido flotante. Durante mucho tiempo se habló de una ayuda a la traducción. Es verdad que es una ayuda a la traducción, porque con las ayudas se permite efectivamente la traducción de un libro. Pero esta ayuda, al bebé no le gustó. Esta ayuda es una ayuda a la producción. En realidad es algo que es un instrumento para la editorial para poder editar un libro. Ayer la responsable de derechos de Edition du Seuil, que es una de las casas a las que más le compran las editoriales argentinas y que tienen su catálogo a Barthes, Foucault, Bourdieu, decía que prácticamente lo que hacían las editoriales argentinas antes del programa era simbólico en relación a la venta de derechos de editoriales francesas argentinas. Y que el programa de alguna manera cambió porque le permitió a un montón de actores de repente medianos ampliar su catálogo y esto que también Alejandro mencionó, es decir, saber que bueno, por ahí un libro no va a ser apoyado, pero otro sí, entonces les permite animarse y, en resumidas cuentas, tener una representación muy significativa de libros franceses en su catálogo. En cuanto a la acción del Instituto Francés de Argentina, que es el Servicio Cultural de la Embajada, en relación a las ayudas y apoyos, no está solo el programa de Victorio Campo. Nosotros coordinamos con el Centro Nacional del Libro, el CNL francés, la beca de estadía para traductores en Francia, es decir, un traductor que cuenta con un contrato con una editorial argentina para la publicación de un libro francés. Si su proyecto es apoyado, este traductor
puede realizar una estadía de 1, 2, 3 meses con la idea de trabajar sobre este proyecto. Esta es una de las ayudas del CNL. La otra ayuda es una ayuda justamente a la extraducción, instrumento que apoya a la edición francesa y a la argentina, de hecho los dossiers se completan en conjunto, para la traducción de obras francesas al español. Y en ese caso el CNL mira con lupa la calidad y el CV del traductor, es decir, qué tradujo antes, cuál es su formación. Ahí paso justamente a lo que organizamos en conjunto con la ATI, con el Centro Franco-Argentino, y que coordinaron Estela y Georgina, que es el taller focalizado en ciencias sociales y humanas. El Instituto Francés trabaja muy cerca con el Centro Franco-Argentino. El Centro Franco-Argentino es una institución mixta, fue creado en 1996 como un acuerdo entre la École de Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS, una sigla que es un poco un reto de decir rápido, y entonces la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y la UBA. Recientemente, si no me equivoco, en 2011, cuando se renovó el acuerdo, se sumó Paris-Sorbonne. Paris-Sorbonne implica a varias de las universidades que conforman a la Sorbonne, 1, 2, 3, 4. El primer taller fue con Jacques Revel, el segundo con Bernard Lahire. Me voy a tener un segundo en el de Bernard Lahire porque es el que pude ver de más cerca. Y Georgina va después a dar una versión por ahí un poco más clara. Yo lo que les voy a decir de esta idea es la de circulación de autores. La acción de la oficina del libro, donde trabajo, no se limita a los apoyos, subvenciones o programas. La circulación de un autor es fundamental. ¿Cómo llega un libro francés a Argentina? Hay muchos caminos. Está la figura, por ejemplo, del traductor agente. Es decir, el traductor que le propone a un editor con el que tiene una relación de confianza un libro que descubrió por alguna vía. Está el editor que conoce los catálogos de las editoriales francesas porque son grandes lectores, por francofilia, por recibir bimestralmente los catálogos. Y hay un montón de figuras mixtas, pero lo más importante es crear una red de recepción que pasa por la universidad, por los grupos de estudio, por la inclusión de un libro en una cátedra, por las reseñas, por la aparición en papers, en tesinas. Es una red compleja en la que el Instituto y el Centro Franco-Argentino participan, pero que no tienen ni cerca el monopolio, se arma de acá y de allá. En el caso de alguien como Bernard Lahire, fue primeramente editado por editorial Manantial. Manantial, que es una de las grandes editoriales especializadas en ciencias sociales y humanas y que apuesta tanto a lo que Alejandro llamó como los modernos como los más contemporáneos. Y cuando uno dice apuesta, es realmente una apuesta financiera, porque es una inversión y de repente es un libro que funciona y de repente no. Entonces, Manantial apostó a Lahire. Luego, siglo XXI, pronto una tercera editorial que, como en el Quijote, de cuyo nombre no me puedo acordar o no me quiero acordar. En todo caso, es la idea de que un autor puede ser un autor de catálogo de una editorial y construirlo, o puede ser un autor que aparece de manera fractal en diferentes editoriales y que va conformando su presencia en un país. Pero en todo caso, Bernard Lahire, por ejemplo, está sobre todo editado en español en Argentina por editoriales argentinas. Y para ir cerrando, cuando uno invita a un autor, pensando en promedio un autor viene 3-4 días, sobre todo cuando es un psicoanalista, sociólogo, filósofo, un antropólogo, no nos limitamos a una presentación pública, como puede ser la Feria del Libro, Fundación OSDE, la Biblioteca Nacional. La idea es hacer una presentación primero grand public, es decir, para todo el mundo, después una más precisa, como puede ser una intervención en un marco universitario, en una cátedra, y en tercer lugar, pero también puede ser el primer lugar, organizar otro tipo de actividad más específica. En el caso de Lahire, por ejemplo, él estuvo en la Biblioteca Nacional, en el Museo de Bellas Artes, donde presentó 2 libros diferentes, uno sobre sociología, otro sobre arte, una visión sociológica. Filmó también un diálogo transatlántico para el canal Encuentro y participó de este taller, que fueron 2 jornadas, donde
todo un grupo de traductores dirigidos por Georgina trabajaron puntualmente sobre un texto de muy pronta edición. Lo último que voy a agregar es que la idea es federalizar, es decir, llevarlo hacia ciudades de provincia o también traer a los estudiantes en traductorado o traductores a un taller organizado acá. En este caso fue esta última fórmula la que retuvimos. Dejo a Georgina detallar. Gracias. Georgina, además de especializarse, de ser investigadora en lenguas originarias, es docente de traducción, ¿sí? O sea, formadora de traductores, especialmente en la materia de traducción técnica 2 y científica 2. Nuevo plan. Eso se llama nuevo el nombre. Y bueno, ella dentro de esa especialización trabaja con las ciencias humanas. Así que, bueno, la dejo que nos cuente sobre el taller que estamos organizando. Hemos organizado 2 ediciones y estamos pensando en una tercera. Así que les contamos. Bien, gracias Estela. Voy a tratar de ser breve. Somos muchos en la mesa. Si me olvido de detalles podrás completar. Entonces, el taller de traducción de ciencias humanas y sociales, francés-español específicamente, surgió, me parece, como resultado de la convergencia entre los intereses de la ATI, por un lado, y los del Centro Franco-Argentino y el Institut Français por el otro. Es decir, que lo que sucedió es que se reunió la preocupación por promover la reflexión sobre la traducción y la capacitación continua y el fomento de la cultura y la cooperación científica en el ámbito de las ciencias humanas y sociales. Ahora, esta articulación va a cobrar todo su sentido cuando se considera la profusa circulación que tuvo el pensamiento francés, que tuvo y que tiene el pensamiento francés, sobre todo en ciencias humanas y sociales, como lo mencionó Alejandro, en Argentina. Y que en los últimos años esta difusión se dio principalmente a través de la traducción. Ahora bien, los textos que se importan y que se traducen tienen sus propios contextos de producción y además van a convertirse en condiciones de producción de nuevos discursos en el ámbito local. ¿Qué quiere decir esto? Que los textos traducidos van a incidir en la producción discursiva de los académicos locales, como cuando Alejandro decía que forman el repertorio bibliográfico que se lee en las universidades. Va a influir en la propia materialidad de la escritura de los académicos. En este sentido, no se puede dejar tampoco de tener en cuenta el papel que tiene el traductor en la difusión terminológica, por ejemplo, porque los términos tampoco pueden entenderse por fuera de las prácticas sociales que son los discursos. Surgen en contextos de enunciación específicos y están atravesados por relaciones de fuerzas que llevan en sí, citando Bourdieu, un pasado de tradiciones implícitas. En definitiva, cargan con un sesgo cultural, ideológico o social. Entonces, la traducción es creadora de discursividad y participa, además de la implantación terminológica, en el campo disciplinar meta. De ahí surge la importancia de un taller de traducción en ciencias humanas y sociales que promueva la reflexión acerca de las decisiones y estrategias de traducción, fomente una mirada crítica acerca del funcionamiento terminológico y donde se discutan estrategias de investigación sobre los contextos de producción e interpretación de los textos. En ambos talleres se trabajó con un texto provisto por los académicos propuestos por el Centro Franco-Argentino y los autores participaron, como decía Mateo, los autores participaron del taller. A esa participación permite profundizar en la indagación acerca del contexto de producción de ese texto de origen. Por otra parte, también se invitó a especialistas argentinos en la disciplina y a editores locales, lo cual permite, sobre todo, un acercamiento al contexto de interpretación que iban a tener esos textos, o que podrían llegar a tener esos textos en realidad. Porque lo cierto es que en el segundo taller que hicimos el año pasado con la que mencionó Mateo, se trabajó sobre un texto que va a ser publicado en Argentina,
pero en el primer taller, el de 2015, trabajamos con un texto de Jacques Revel que no estaba pensado para la publicación. No sé, creo que voy a algunos detalles quizás más prácticos. Del primer taller participaron 14 asistentes y 8 oyentes. La distinción fue resultado de que los asistentes venían con su texto traducido y participaban de la discusión. Los oyentes simplemente participaban sin haber traducido el texto. Nos pareció que finalmente los oyentes tenían mucho para decir, así que eliminamos esa figura en el taller de 2016 y todos los que vinieron podían participar. Perfecto. Bien. Entonces, del primer taller en el que trabajamos con el texto de Jacques Revel, vino para acompañarnos como especialista en historia, la historiadora Noemí Goldman, y los editores fueron Luciano Padilla y Carlos Díaz del siglo XXI. Vino también Víctor Goldstein, que fue traductor de Revel, y que nos podía brindar su mirada una mirada más general sobre la traducción de la obra de Revel. En el segundo taller, el taller de 2016, trabajamos con un texto de Bernard Lahire. Este taller fue más amplio, duró 2 días. Fue interesante también porque participaron tanto traductores que ya tenían obras publicadas como estudiantes de traducción. Y resultó un intercambio muy rico con miradas muy diversas. Estudiantes avanzados y por supuesto en las 2 ediciones convocamos a gente del interior, entonces también venían de algunas provincias. Contamos con la presencia de Bernard Lahire. El especialista en sociología fue el doctor Gabriel Nardacchione y los editores que vinieron a acompañarnos fueron Andrés Telesca y Carlos de Santos. Andrés Telesca de la editorial SB y Carlos de Santos de editorial Manantial. Creo que no lo dijeron, que el Instituto Francés, en este caso, nos apoyó concretamente con el viaje de los estudiantes que vinieron del interior. Eso fue muy importante, o sea, colaboraron en ese sentido que fue, la verdad, que valioso. No, creo que no, que estamos. Eso es todo. Bueno, para cerrar con este tema, tenemos la idea de hacer una tercera edición del taller, por supuesto con Georgina. Vamos a hablar con Guillaume Bocarat del Centro Franco-Argentino, a ver qué posibilidades hay para este año. Todavía no hay nada concreto, pero la idea está. Así que estén atentos, por favor. Muchas gracias.